Ahí voy a poner a grabar. Nada, vamos a ver. Ando con mala conectividad, no sé si se me está trabando. Eh, si se me está trabando directamente lo dejamos así sin video. Recién me dijo su conexión es inestable. No sé si se me está escuchando bien ahora. ¿Me están escuchando bien? Sí, Hola. perfecto. Ok. Bueno, nada, ahí vamos a intentar seguir dando la clase así. Eh, a ver si se me escucha bien. Si se llega a trabar o lo que sea, me avisan como siempre, ¿no? Pero bueno, ya ayer también anduve con temitas de conectividad, así que mejor por las dudas nos ponemos así. Bueno, ahí estoy compartiendo, se ve bien. Eh, Esto de que tiene solamente una sección en realidad es que no lo partía en secciones porque si lo partía en secciones se me hacía muy largo, entonces dice introducción nada más. Pero es la unidad probablemente entera. 2 segundos que enchufo la computadora. Y lo que estaba diciendo yo es esto de que bueno, que para el primer examen veníamos diciendo, bueno, tenemos esta variable aleatoria que tiene esta distribución, ¿no? Y ese dato salía de la galera, salía de un enunciado, salía de algún lugar, pero en definitiva venía dado. O sea, si ustedes tenían ese dato, ya podían avanzar, resolver el ejercicio y encontrar todo lo que ustedes quisieran. Pueden encontrar que los cuantiles, que la media, que la varianza, todo lo que ustedes quisieran, ¿no? En algunos casos ya la varianza era parte del dato que traía el enunciado, ¿no? Pero capaz que encontramos la probabilidad de caer en ciertos casos, ¿no? El tema es, bueno, la vida no es tan linda y no es que cada variable aleatoria se nos ocurra traer una etiqueta que dice yo tengo esta distribución. Entonces vimos distintas herramientas que tenemos para trabajar con estas cosas y, y empezamos a hablar, ¿no?, de todo esto, de lo que era tomar muestras. Y a partir de eso dijimos, bueno, yo probablemente me puede interesar la media, ¿no? Entonces, como la media es un parámetro y yo no lo conozco, ¿qué hago? Entonces lo estimo, ¿no? Y así vimos con un par de parámetros que nos podían interesar y dijimos, estos son los estimadores que tenemos. Y, o sea, no es que llegamos a esas expresiones por un método, en el sentido de no es que dijimos, bueno, vamos a hacer estimación por máxima verosimilitud y vamos a ver que llegamos a esto. Pero sí demostramos algunas propiedades y eso ayudó a que gane un poco de solvencia la idea que había atrás de todas esas expresiones que habíamos utilizado, ¿no? Que aparte de valioso, también vimos la distribución de esos estimadores, ¿no? Recordemos, los estimadores son variables aleatorias, son una función de variables aleatorias porque es una muestra aleatoria. Y entonces, efectivamente, eh, usamos estimadores y esos estimadores aparte tienen su distribución que en general la fundamentábamos a través de algún teorema, ¿no? Pero al final del día, con esos estimadores podíamos avanzar muchísimo más y realizar algunos procesos de diferencia, ¿no? Estilo, la media es mayor que tal valor o menor que tal valor. Eh, en realidad, esa inferencia quizás la sugerimos, pero no la habíamos demostrado, al menos hasta ahora. Después de eso vimos intervalos de confianza, ¿no? Que, digamos, quizás nosotros la media muestral, ¿no?, la realización de ese estimador quizás era un valor, como por ejemplo 5, pero con intervalos de confianza podríamos decir, bueno, puedo armarme un intervalo que me contenga con un determinado nivel de seguridad a la media poblacional, y en general elegíamos un nivel de seguridad bien alto, entonces estábamos bastante seguros y confiábamos bastante en ese intervalo, y decíamos, capaz, bueno, el intervalo, yo no te puedo decir 5 exacto, pero te puedo decir, bueno, entre 4 y 6, ¿no? Te puedo dar un intervalo eh, que recuerden, siempre queríamos que fuera lo más preciso posible y que tuviera la mayor confianza posible. El tema es que ahí había un pequeño trade-off, ¿no? Que si yo le pedía mucha confianza, el intervalo se me iba a ir haciendo más grande. Si yo le pedía mucha precisión, iba a ir perdiendo confianza. Y la variable que podíamos usar para ajustar ahí también era el tamaño de muestra, ¿no? Que yo capaz que podía pedir un tamaño de muestra bien grande y eso me iba a aumentar o la confianza o la precisión. O ambas, ¿no? Repartido. En fin, nosotros hasta acá entonces veníamos diciendo, hay poblaciones que me interesan, me dieron la distribución. Después le agregamos la complejidad.
hay distribuciones que me interesan, no conozco la distribución, pero puedo usar estimadores y con esos estimadores puedo armarme o puedo llegar a la estimación puntual de la media, o puedo inclusive tener un intervalo de confianza para la media, así como para la varianza y otros parámetros, ¿no? Recuerden que yo esto ya lo dije, pero que no hay ejercicio en la guía de esto, ni lo dimos, que nosotros inclusive podríamos hacer intervalos de confianza para comparar parámetros, no decir, bueno, intervalo de confianza para una diferencia de media. Y en definitiva, algo que eso lo vamos a dar ahora, ¿no? Y en definitiva, algo que yo ya les había dicho era que aquella persona que tenía clara la unidad anterior, la de intervalos de confianza, esta unidad le iba a resultar bastante más sencillo, ¿no? O sea, test de hipótesis es una unidad que tiene muchísimo que ver con intervalo de confianza, ¿no? Recuerden, nosotros en intervalos de confianza partíamos, o sea, creábamos algo, ¿no? Nosotros esto nos fuimos denominando con el mote, ¿no? De método de cantidad pivotal. Pero digo, creábamos algo, creábamos una función que dependía de nuestro estimador y nuestro parámetro, y eso tenía una distribución estándar, ¿no? Era una normal estándar, era una distribución T, pero digo, al final del día era una distribución conocida, y esa función de esa variable aleatoria va a estar muy repetida acá en test de hipótesis. Entonces, por eso, aquella persona que haya entendido y que tenga más o menos a mano la unidad anterior, esta unidad la va a encontrar un poco más sencilla, un poco más amigable. Lo que sí, test de hipótesis es una unidad larga y compleja, y lo que sucede un poco es que no me molestaría dedicarle una clase de más a esto, ¿sí? Así que todas las dudas van a ser súper bienvenidas por más extensas que sean, en el sentido de que, o sea, les cuento más o menos el cronograma, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis, creo que esto también está bueno conversarlo para que ustedes tengan una idea de la hoja de ruta que tengo yo pensada. Mi idea vendría a ser usar dos clases teóricas de test de hipótesis, una práctica de test de hipótesis, dos teóricas de regresión, una práctica de regresión y después una teórica de índices y una práctica de índices. Por las dudas, nos quedan ahí libres dos encuentros. Y la idea de esos dos encuentros sería que en uno trabajemos un poco más R. O sea, tenemos dos libres y la de repaso, ¿no? Entonces, de las dos libres que nos quedan, digo, bueno, en una podemos ver R y la otra igualmente nos queda libre por si pasa algo, no sé, un problema de conectividad, lo que sea, igual nos queda una libre. Pero digo, si terminamos usando una clase de más para reforzar estos conceptos, no me parece para nada mal. Así que bueno, intentemos ir lento. Esta unidad es súper interesante, súper importante y no por eso es más sencilla. Entonces, digo, está bueno que intentemos ir eh, incorporando todos los conceptos de la forma más eficaz posible. Eh, Espero que tengan más o menos clara la parte de intervalos, porque eso realmente va a facilitar el estudio de esta parte. Como les digo, introducción, dice introducción, pero porque no fui separando todo en secciones, porque si no se me iba a hacer algo súper largo y iba a ser más el cuadrito de arriba que lo que iba a tener escrito. Se ve bien, ¿no? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, para empezar, ¿no? ¿Qué son los test de hipótesis? ¿No? ¿Qué es toda esta unidad? ¿No? Bueno, yo les pongo una definición un poco redundante al principio, una herramienta para testear hipótesis, ¿no? Entonces, o sea, nuestra hipótesis, digamos, hipótesis en el sentido amplio puede ser cualquier tipo de hipótesis, ¿no? Eh, Ahora, no sé, qué sé yo, nuestra hipótesis podríamos decir, bueno, tal proyecto, tal intervención, tal plan, tuvo este efecto sobre la pobreza, sobre lo que sea, ¿no? Entonces, digamos, uno podría proponer o postular hipótesis súper ambiciosas, complejas, ¿no? Y, digamos a nivel científico general, no todas las hipótesis son falsables,
pero a nivel más restricto a lo nuestro, bueno, inclusive hay hipótesis que serían súper ambiciosas y que por más que existiera la manera de testearlas, en la práctica utilizando un análisis estadístico, bueno, va a haber muchas que quizás no van a escapar. No obstante, lo que vamos a ver acá es súper potente y súper completo y es el fundamento de un montón de estudios y de pruebas, ¿ok? Entonces, nosotros acá nos podemos postular preguntas como estas que estoy realizando acá, ¿no? Digamos, ¿la pobreza es mayor en un distrito que en otro? ¿No? O sea, la pobreza del distrito A es mayor que la del distrito B. Bueno, son las ventas promedio por empleado en este lugar mayores a tanta plata. ¿Es la volatilidad de un activo menor que tal constante o inclusive que tal valor? Digo, o menor que la volatilidad de otro activo, ¿no? Entonces, digamos, quien saca la idea genérica atrás de esto, lo que estoy diciendo es, yo voy a comparar un parámetro contra otro parámetro, un parámetro contra un valor, ¿no? O sea, en general, esa va a ser nuestra lógica de nuestras preguntas, ¿ok? Eh, Así que, bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito de test de hipótesis en general y después vamos a hablar de bien de lo nuestro. Primero, en los test de hipótesis, ¿no? Se podría decir que podemos clasificarlos para empezar como paramétricos o no paramétricos, ¿ok? Un test paramétrico es un test en donde, dado un parámetro, si recuerden que θ lo usamos para hablar de parámetro en general, ¿no? Para no decir mu y quedarnos necesariamente pensando en la media, decimos θ y decimos, bueno, sea el parámetro que sea, ¿no? Entonces, dado un parámetro desconocido y constante, vamos a hacer una prueba para determinar la validez de un cierto supuesto sobre este parámetro, ¿ok? Y todo va a estar sujeto a un cierto nivel de confiabilidad. En otras palabras, el test paramétrico es un test que va sobre un parámetro, ¿no? Nosotros postulamos una hipótesis sobre ese parámetro, que es mayor que tal cosa, menor que tal cosa, menor que otro valor, menor que otro parámetro, ¿no? Pero digo, el test paramétrico, como lo indica el mote que le estamos dando acá, es efectivamente un test que va sobre un parámetro. Yo acá menciono, ¿no?, que uno puede tener tests no paramétricos, ¿ok? Que se vinculan a supuestos que van más allá de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, a la distribución de una variable, ¿no? Uno puede hacer un test no paramétrico para ver si eh, la distribución de una variable aleatoria es normal, por ejemplo, ¿no? Y con un cierto nivel de confiabilidad, una cierta probabilidad de cometer un error, uno podrá realizar inferencias y decir, bueno, esta hipótesis se ve sustentada empíricamente o no. Bueno, ahora, en todo test de hipótesis, ¿sí?, vamos a postular dos hipótesis. Siempre dos, ¿ok? Vamos a ver una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa va a ser el complemento de la hipótesis nula, ¿no? O sea, vamos de vuelta. Yo tengo una hipótesis nula, que puede ser, por ejemplo, yo acá digo, ¿no?, mayor, que la media de una población sea mayor o igual a 10, ¿no? Digamos, si esto está en pesos, que la media de esta población, que no sé, por ejemplo, el gasto en golosinas de personas, qué sé yo, mayor o igual a 10 pesos, ¿no? El complemento de esto, ¿cuál es? Bueno, que ese gasto sea menor que 10 pesos, ¿no? Entonces, las hipótesis van a ser siempre conjuntos mutuamente excluyentes y exhaustivos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo yo acá? Que la unión de estos dos conjuntos es igual a el espacio muestral, ¿no? En definitiva, ¿por qué es esto exhaustivo? Porque o bien la media es mayor o igual a 10, o bien es menor que 10. Pero no puede ser, no puede estar ni en ambos a la vez, así que son excluyentes. O sea, la media del gasto no puede ser 11 y 9 al mismo tiempo, ¿no? O sea, o es mayor o igual, o es menor. Y por otra parte es exhaustivo, porque o bien cae en un caso o en el otro. Nunca va a caer en un espacio indeterminado, ¿no? Eh, Bien, entonces, para el ejemplo de recién, bueno, acá estoy mencionando lo que acabamos de discutir. Eh, pero en definitiva, esto va a ser el esquema, ya como para que se vayan dando una idea, que va a estar operando en
en nuestros encuentros. Entonces, recordando que nuestros tests van a ser paramétricos, y no sé, a ver, permítanme ver si acá... Ok, entonces simplemente lo voy a comentar, voy a hacer así bien rapidito. Permítanme sacar el chat que me quedo acá dando vueltas. Les decía que nosotros vamos a postular tres tipos de hipótesis o de escenarios en donde vamos a hablar de, a ver si puedo saltar, de igual contra distinto, ¿sí? De menor o igual contra mayor y de mayor o igual contra menor. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el escenario de recién, a ver si puedo hacer algo así. Vamos a hacer así, así ya después me es más fácil borrarlo. Eso de ahí es el parámetro 1 con el cual estoy simbolizando la media. Un ejemplo particular de estos tres casos, ¿no? Que a mí me interese que la media sea exactamente igual a 10, ¿no? Porque si, no sé, qué sé yo, si esto es la media del diámetro de alguna producción, bueno, si esa media es distinta de 10, se me rompe o no pasa un control de calidad o tengo un problema. Entonces me interesa que sea exactamente igual a 10, ¿no? Tranquilamente podríamos decir, bueno, que sea menor o igual a 10 contra mayor que 10, ¿no? Y también invertir esto, en donde podríamos decir, recién hicimos menor o igual, ¿no? Así que esto debe ser mayor o igual contra menor. No, que yo no sé, que esto sea un control y si resulta que la media es menor que 10 me meten una multa porque es peso que estoy metiendo en algún producto y a mí me preocupa particularmente este caso, entonces hago en vez de una de igual contra distinto, una de mayor o igual contra menor. Son algunos ejemplos particulares de esto que estamos diciendo, ¿no? Bueno, yo acá les estoy diciendo como de qué manera nos vamos a referir a ellas por lo general. Después, cuando hagamos un ejercicio de la práctica, van a ver que en una parte les dice de otra manera, pero, o sea, todo es válido, pero bueno. Entonces, hasta acá, ¿qué decimos? Bueno, vamos a postular un par de hipótesis, ¿no? Que van a ser exhaustivas y excluyentes, y vamos a testear su validez. Todavía no dije cómo las testeamos, de dónde sale todo esto, ni nada. Solamente estamos proponiendo el esquema todavía, ¿sí? Entonces, nosotros, a partir de estas hipótesis, cuando hagamos el test, vamos a decir si rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos la hipótesis nula. ¿Ok? Yo acá aclaro algo que ya lo habíamos mencionado antes, que es que nosotros vamos a estar trabajando con un cierto nivel de seguridad, de confiabilidad, ¿no? En otras palabras, siempre vamos a tener un margen de error. Yo digo, bueno, la media poblacional es mayor o menor que 10, lo que sea, ¿no? Voy a postular mis hipótesis, voy a rechazar la hipótesis nula, y al rechazarla o al no rechazarla me puedo estar equivocando. Y eso ya lo vamos a ver. Entonces, yo acá les digo, tenemos cuatro escenarios, ¿sí? Y a la derecha les marco si estamos actuando bien o no. Entonces, nosotros podemos rechazar la hipótesis nula a pesar de que la hipótesis nula sea verdadera. No, o sea, imagínense que estamos en este escenario de acá, ¿no? Y decimos, bueno, yo encuentro evidencia a favor, ¿no? De que la media es mayor que un determinado valor constante. Y eso, o sea, nosotros ya vimos variables aleatorias y sabemos que, bueno, que quizás la media está en un valor, pero nosotros al tomar una muestra, esa muestra puede caer por cualquier lugar, porque es una variable aleatoria, tiene volatilidad, puede caernos un valor más a la derecha y un valor más a la izquierda. Si justo tuvimos mala suerte y nos tocaron muchas muestras a la derecha, yo voy a decir, bueno, entonces tengo evidencia a favor de que ese parámetro es mayor que esa constante. Ahora, justo yo digo, tengo esta evidencia, pero porque tuve esa mala suerte que me cayeron todos valores grandes, ¿no? Entonces, en ese caso yo me estaría equivocando, ¿no? Estaría rechazando la hipótesis nula a pesar de que la hipótesis nula era verdadera. Del mismo modo, vamos a ver ahora los otros tres casos. Permítanme antes que veo que están hablando por el chat. Bueno, bien,
pregunta, pero ya la respondieron. Entonces, lo que decía recién era esto de, bueno, podemos rechazar la hipótesis nula a pesar de que esa hipótesis nula era verdadera. Podemos rechazar la hipótesis nula cuando era falsa, ¿no? Y en ese caso sería un acierto. Perdón, ahí se me fue la slide. Retomamos. Después podemos no rechazar la hipótesis nula cuando esa hipótesis nula era verdadera. En otras palabras, no rechazó cuando no tenía que rechazar. Y después podemos no rechazarla a pesar de, y esto debería decir falsa, ¿no? Perdón, acá debería decir a pesar de que era falsa. Me lo voy a anotar, así después lo corrijo. Cuando nosotros decimos rechazar una hipótesis nula, vamos a ver ahora cómo llegamos a esa decisión. Pero en definitiva, esto es súper importante que estamos viendo ahora, ¿no? En qué escenarios puede estar uno. Y para bajar un poco a tierra, ¿no? O sea, digamos, imagínense, siento que estoy hablando quizás, los estoy obligando a ustedes a darse cuenta de qué es lo que hay por detrás, pero digo, pensemos como hicimos con intervalos de confianza, ¿no? Que dijimos, ¿qué pasaría si no tuviéramos herramientas estadísticas? Entonces, imagínense que ustedes están trabajando en una empresa, en donde sea, se tienen que fijar que la media del relleno, no sé, el peso que trae cierto un paquete de papitas, lo que sea igual a un determinado valor, ¿no? Entonces, ustedes quieren ver que, no sé, que si la media, vienen ustedes y les preguntan, ¿no? No estamos aplicando estadística ni nada. Están ustedes un día normal en su vida y se están preguntando si la media de ese paquete de papitas es 100 gramos, ¿no? Entonces, ustedes van, ¿no? Y dicen, bueno, entonces lo que voy a hacer es pesarlo, ¿no? Entonces, van a hacer una muestra donde van a ir fijándose cuánto pesa cada paquete de papitas y lo van a dividir por el total, no van a hacer el promedio. Y bueno, y el primer paquete pesaba 80 gramos, el segundo paquete pesaba 90 gramos, el tercer paquete, bueno, y así con todos los paquetes, y ustedes no se habían tomado una muestra de 100 paquetes, por decir algo, no estamos tirando en el aire. Entonces, cuando ustedes terminan de hacer toda esta muestra, les va a terminar dando que, por decir algo, ¿no? El peso promedio era 50 gramos. Y ustedes van a decir, bueno, mirá, para mí, o sea, es cualquier cosa esto. No puede ser que el peso promedio sea tan bajo. Entonces, yo voy a decirte, mira, hermano, yo tomo una muestra y el peso que vos decís no es el peso verdadero. El peso verdadero en realidad es mucho más bajo, ¿no? Porque acá, no sé, hubo un paquete con 10 gramos, acá hubo otro con 30 gramos. Entonces, es súper claro que usted, señor, nada, está mintiendo, no está poniendo 100 gramos de papitas dentro de cada paquete, ¿no? Y esto lo podemos pensar como con cualquier cosa, podemos pensarlo con alguna hipótesis sobre el ingreso para aquellas personas que tienen más interés en estas cuestiones así más sociales, con respecto al nivel de pobreza, pueden pensarlo como quieran. Pero lo que quiero decir es súper claro que me están mintiendo, no puede ser que sea tan bajo esto, ¿no? Entonces, a partir de esto, bueno, dependiendo del contexto, uno capaz tiene que tomar alguna decisión, quizás simplemente le estaba interesando saber si esto estaba funcionando de una manera o no. Pero digamos, es súper claro. Ahora, imagínense que el promedio nos daba esto, ¿no? Nos daba 98 gramos, como así. No. Y la verdad que está súper cerquita. Y nosotros podemos decir, y bueno, sí, la verdad que dio un poquito más bajo. Pero la verdad que nos cuesta un poco decir, no estábamos tan cerquita, no, inclusive si quieren lo podemos hacer todavía más cerca, ¿no? Con un vale que es 99,5. Digamos, en realidad estoy muy cerca, entonces, ¿qué voy a decir? ¿Que en realidad esa media es distinta? ¿No? O si quieren, ¿voy a decir que la media es menor que lo que me está diciendo el señor? ¿O no lo voy a decir? Y yo la verdad que no sé, porque no sé qué tan seguro puedo estar de que esto me está reflejando un escenario o no. Con test de hipótesis sí vamos a poder plantear qué tan seguros estamos, qué decisión tomar y qué riesgo va a venir asociado a esa decisión que tomemos. ¿Está bien? Nosotros quizás hoy en día, si no tenemos estas herramientas, decimos, bueno, entonces, y bueno, tomo una muestra y me fijo, bueno, parece que dio un poquito más chico, sí, la verdad parece que sí. Pero no, si tomamos una decisión no vamos a saber qué riesgo está asociado a eso, ni nada. Con test de hipótesis la magia es que sí.
¿no? Y eso es un poco la gracia de toda esta unidad. Vamos a proponernos dos hipótesis que van a decir, bueno, si, no sé, por ejemplo, puede ser una hipótesis de mayor igual contra menor. Ya vamos a plantear un poco también cómo se plantean las hipótesis, sí lo vamos a discutir un poco más. Pero puedo proponer estas hipótesis. Voy a usar un estadístico muestral que va a estar vinculado a las cantidades pivotales que usamos en intervalos de confianza. Y finalmente vamos a decir, bueno, mira, yo efectivamente tengo una conclusión, ¿no? Voy a hacer inferencia y voy a decir, bueno, mira, esto es menor, te lo digo con este nivel de seguridad, ¿no? Con esta probabilidad de equivocarme al decírtelo. Y, y, digamos, más allá de si está muy lejos o muy cerquita, vamos a poder hacer todos estos cálculos. Acá tengo una pregunta en el chat que dice, la hipótesis nula es aquella que se sostiene como verdadera a priori y la alternativa es aquella que se cumple si la inicial es falsa. O sea, la hipótesis nula va a ser, ahora vamos a discutir cómo plantearlas, pero en la hipótesis alternativa vamos a poner aquello que queremos demostrar por lo general, y la hipótesis nula vendría a ser planteada más como el complemento. Y nosotros vamos a hacer un estadístico que bajo la hipótesis nula va a tener una determinada distribución. Y a partir de eso vamos a terminar diciendo si es válida o no la hipótesis nula, y si la rechazamos o no la rechazamos, ¿no? Quiero decir, no es que uno dice la hipótesis nula es verdadera, sino que dice la hipótesis nula la rechazo o no la rechazo. Si la rechazo, listo, me voy a la hipótesis alternativa. Si no la rechazo, digo, bueno, no tengo evidencia suficiente como para decir que la hipótesis nula es falsa. Entonces, repasando esto que hemos mencionado hasta ahora, nos podemos equivocar de dos maneras, ¿no? Al rechazar y al no rechazar. Con esto estoy un poco repasando esto último que mencionamos acá. Sí, nos fuimos un poquito recién pensando un poco más en el panorama, pero digo, uno puede agarrar, rechazar cuando tenía que rechazar cuando no tenía que rechazar, y alternativamente no rechazar cuando tenía que rechazar y no rechazar cuando no tenía que rechazar. O sea, uno puede rechazar y equivocarse o no rechazar y equivocarse. Así como también pueden acertar al rechazar y acertar al no rechazar. Pero en definitiva, dos situaciones posibles problemáticas en las cuales nosotros tenemos una hipótesis nula verdadera, que no la tenemos que rechazar y la rechazamos, y la otra, una hipótesis nula verdad, perdón, me estoy quedando sin tiempo, tenemos una hipótesis nula, ¿no? Que no la rechazamos y esto que no era verdadera, ¿no? Una hipótesis nula que no era verdadera y nosotros no la rechazamos, cuando en realidad sí la teníamos que rechazar, ¿sí? Porque no era verdadera. Eh, entonces, ahí tenemos otro caso posible donde nos equivocamos, ¿bien? Profe, una Sí. pregunta. Pero ¿cómo sabemos que si la decisión que tomamos es correcta? No sé si me explico. Bueno, en realidad nunca lo vas a saber. Digo, si vos tomás o sea, vas a tomar la muestra, qué sé yo, y terminas diciendo, bueno, yo pienso que la media en realidad es mayor que tal valor, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a llegar vas a hacer diferencia y todo. ¿Cuál es el tema? Que si vos podés constatar que una hipótesis es verdadera o falsa, es porque vos ya conoces el parámetro. Y si conoces el parámetro, no vas a estar haciendo un test de hipótesis. Ni me preocupa en hacer un test de hipótesis si ya conozco la media. Lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, yo voy a hacer mi estudio y finalmente te voy a decir, bueno, encuentro evidencia a favor de esto y tengo esta probabilidad de error. ¿Ok? Que todavía no discutimos qué eran estas probabilidades de error, pero va por ahí. Digamos, en definitiva, al final del día, vos estás diciendo, yo voy a tomar una muestra para hacer inferencias sobre el valor poblacional. Para saber si lo que yo estoy diciendo es verdadero o no, la única forma es conocer el verdadero valor poblacional, ¿no? Para decir algo es así, con 100% de certeza, con total seguridad, o sea, que sin equivocarme, tengo que conocer el parámetro. Y la gracia es que nosotros acá estamos trabajando en contextos donde el parámetro no se conoce. Pero a partir de una pequeña muestra podemos realizar inferencias sobre esos parámetros, ¿no? Eh, qué sé yo, si estamos, por ejemplo, trabajando con algo que podemos censar, ¿no? Para hacer el caso más sencillo. Trabajamos con una variable que podemos censar, por ejemplo, el ingreso en un lugar. Entonces, podríamos hacer un censo, ir y preguntarle a todo el mundo cuánto gana,
pero como nos escapa la posibilidad de hacer un censo, ¿no? Porque no tenemos plata, no tenemos tiempo, lo que sea, bueno, con una pequeña muestra, o quizás no tan pequeña, voy a poder tomar una decisión sobre ese parámetro, con un nivel de seguridad definido, conocido. Y yo ese nivel de seguridad lo voy a poder definir, o voy a poder decir yo qué nivel de seguridad necesito, ¿no? O sea, si un error tiene consecuencias muy graves, probablemente me voy a poner muy riguroso en la probabilidad, en que la probabilidad de cometer ese error sea muy baja. Si las consecuencias son menos duras o menos importantes, bueno, entonces quizás uno se anima a aceptar mayor probabilidad de cometer ese tipo de error. Pero digamos, así como con certeza total, no vamos a saber si nos estamos equivocando o no, porque para saberlo, la única forma es conocer el parámetro. O sea, preguntarle a todo el mundo cuánto gana. O inclusive dijimos que había casos en los cuales ni consensos podemos, ¿no? Porque son, o quizás algún tipo de dato temporal que yo no puedo muestrearlo ad infinitum. Entonces, efectivamente vamos a tener ese problema. ¿Sí? Sí, se entendió. Bien, genial. Entonces, dijimos, sí, estábamos diciendo hasta recién, que nos podemos equivocar, digamos, a mí me gusta decirlo para que sea más rápido, equivocarme al rechazar o equivocarme al no rechazar, ¿no? Y ya se entiende, si yo me estoy equivocando al rechazar es que no tenía que rechazar, entonces que era verdadero, y si yo me estoy equivocando al no rechazar, quiere decir que, perdón, si me estoy equivocando al no rechazar, quiere decir que sí tenía que rechazar, y que entonces, bueno, eso no era verdadero. Noten que siempre nuestra decisión va sobre la hipótesis nula, ¿sí? La hipótesis alternativa. Que recuerden, ¿no? Que esto puede ser que lo vean en distintos lugares escritos, ¿no? A la hipótesis nula como H0 y a la hipótesis alternativa como H1, aunque también hay quienes quizás le ponen HN y HA, ¿no? De alternativa. Ustedes pueden usar la notación que prefieran, yo voy a estar usando H0 y H1 para tener algo homogéneo a lo largo de la unidad. Pero, en definitiva, lo que estamos diciendo es, tengo dos tipos de errores, ¿no? Al final del día. El error que realizo cuando rechazo y no tenía que rechazar, y el error que realizo cuando no rechazo y tenía que rechazar, ¿sí? Entonces, para diferenciarlos, vamos a estar hablando del error de tipo 1, ¿sí? Y del error de tipo 2, ¿ok? Cuando rechazo y me equivoco al rechazar, cuando me equivoco al rechazar, estamos realizando un error de tipo 1. Cuando me equivoco al no rechazar, tengo un error de tipo 2. ¿Está bien? Error de tipo 1 y error de tipo 2. Cada uno de estos errores, ¿sí? O sea, el error es la acción. Que yo digo, esto es verdadero y que eso no era verdadero. Eso es el error. Ahora, cada uno de estos errores tiene una probabilidad asociada, ¿no? Entonces, la probabilidad del error de tipo 1 es alfa, la probabilidad del error de tipo 2 es beta, ¿no? Eh, ¿Por qué enfatizo esto, no? O sea, es como decir que te salga un 5 en el dado, ¿no? A mí me puede salir un 5 y ese 5 va a tener una probabilidad asociada, que era un sexto. Ahora, en cambio, nosotros acá vamos a tener el error de tipo 1 y la probabilidad de cometer ese error va a ser alfa, ¿sí? Vamos a tener el error de tipo 2 y la probabilidad de cometer ese error va a ser beta, ¿sí? Eh, o sea, digo, parece algo un poco sonso, pero después uno va avanzando mucho, se enmaraña y es importante tener esta diferencia clara, ¿no? Que el error es cometer un error, pero alfa no es el error. Alfa es la probabilidad de cometer ese error. Lo mismo con beta. Digo, en definitiva, alfa es una probabilidad y como toda probabilidad va a estar entre 0 y 1, ¿no? O sea, beta lo mismo. Van a cumplir esas propiedades que ya hemos visto, pero entiendan que son las probabilidades asociadas a los errores, no son los errores, ¿ok? ¿Y Entonces, son complementarias? no, No. no lo son, no lo son. La suma de ellas en general nos debería dar un valor bajo porque, o sea, pensemos, ¿quién me preguntó? Perdón, ¿eh? Yo, Esteban. Ok, o sea, está buenísima la pregunta de Esteban, ¿no? O sea, deberían ser complementarias. Digamos, lo que uno querría sería que no sean complementarias, sino que aparte la suma de ellas sea bien bajita, en el sentido de que quiero tener muy poca probabilidad de mandarme esta macana,
y quiero muy poca probabilidad también de mandarme esta macana. O sea, si yo tuviera probabilidades altas, quiere decir que yo tendría mucha probabilidad de equivocarme, y eso es algo que me preocupa. Entonces, en general, vamos a estar trabajando con probabilidades que no son complementarias, que sí, obvio, ambas a pertenecer entre 0 y 1, pero no necesariamente la suma de ellas es igual a 1, sino que aparte en general debería darnos un valor bajo, ¿no? Siempre dependiendo del caso, del ejercicio que estemos haciendo, pero no tienen por qué sumar 1. De hecho, hasta podríamos, si no me equivoco, hasta podría ser la suma de ellas mayor que 1, pero bueno, digamos, cuando tenés tanta probabilidad de equivocarte, quizás hasta ni tiene sentido hacer un test, ¿no? Pero bueno, en definitiva, nos queda 1 minuto, así que permítanme cerrar hasta acá. Voy a decir que bueno, entonces alfa es la probabilidad del error de tipo 1, ¿sí? La probabilidad asociada a ese error. Y el error de tipo 1 nosotros lo podemos presentar de esta manera, ¿sí? Como rechazar H0, o sea, alfa es la probabilidad. Y esto de acá adentro es el error. Rechazar H0 cuando H0 es verdadera. La probabilidad del error de tipo 2 es no rechazar H0 cuando H0 era falsa, ¿no? H0 es la hipótesis nula, recuerdo. Y la probabilidad asociada a cada uno de estos va a ser alfa y beta, ¿sí? Con todas esas propiedades que alfa y beta están entre 0 y 1. Y entonces, bueno, y por ejemplo, acá habla Martín, ¿no? de un falso positivo y un falso negativo. Bueno, eso es efectivamente el error de tipo 1 y el error de tipo 2, ¿no? Porque si, imagínense, yo estoy haciendo un test de doping, ¿no? Estamos viendo si hay personas que consumieron una determinada sustancia, lo que sea. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, considero que la persona efectivamente consumió, ¿no? Entonces, si yo me equivoco, eso es un falso positivo, porque estoy diciendo, esta persona consumió y en realidad no había consumido, no estoy teniendo un error de tipo 1, y sigo que la persona no consumió cuando en realidad había consumido, o sea, estoy no rechazando cuando en realidad era falso y tenía que rechazar, eso vendría a ser un falso negativo. Son distintas formas de decir lo mismo, ¿ok? Bueno, se está por